La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, muy buenos días. Esta mañana habrá dos imágenes que acaparen toda la atención con las elecciones europeas de fondo. Por un lado, Pedro Sánchez recibirá en la Moncloa al primer ministro palestino y a los ministros de Exteriores de varios países árabes para impulsar el reconocimiento del Estado palestino que ayer acordó el gobierno y por el que Israel acusa a España de ser cómplice del genocidio contra los judíos. Por otro, estamos a punto de asistir, será dentro de una hora, a una sesión de control que el PP quiere convertir en una especie de monográfico sobre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Desde anoche les estamos contando en la SER que el juez que investiga a la mujer de Sánchez trasladó a Vox la información de la causa, se la trasladó a pesar de que ese mismo juez que aceptó la denuncia de manos limpias había dictado que su instrucción era secreta, es decir, el juez se saltó su propio secreto de sumario para informar a Vox y al resto de las acusaciones populares. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. La pregunta es ¿por qué lo hizo? El juez quiso, Ángels, arreglar un error, pero la solución ha hecho que la cosa vaya peor. Juan Carlos Peinado declaró la causa secreta el 16 de abril y levantó el secreto el pasado lunes 27 de mayo. Cuando una causa está secreta, solo pueden tener acceso el propio juez y el fiscal. Sin embargo, Peinado citó a todas las partes a la declaración de los primeros testigos. El pasado día 17, el abogado de Begoña Gómez asistió, pero Vox y el resto de acusaciones populares no lo hicieron por un presunto fallo en las comunicaciones del juzgado. Y es por eso que en una providencia dirigida a Vox, el juez se salta su propio secreto de sumario y para preservar el principio de igualdad de armas, según dice, da traslado al partido de Abascal, al resto de acusaciones populares, pero a nadie más del contenido de la declaración y de la documentación que aportaron esos testigos, los periodistas que publicaron informaciones sobre la actividad profesional de Begoña Gómez. Seguimos después, Pedro, gracias. A ti. El juez de Madrid, Juan Carlos Peinado, abrió diligencias contra Begoña Gómez a pesar de que la UCO no ha visto ningún indicio de delito. Tampoco lo ha visto el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que lleva tiempo investigando el caso Koldo y ha rechazado citar a la esposa del presidente del gobierno. Sin embargo, este juez, Juan Carlos Peinado, sí abrió diligencias a partir de esa denuncia hecha de recortes de publicaciones. Ese juez se refiere a Begoña Gómez como investigada, aunque formalmente no le ha comunicado que tenga esa condición, a la que antes llamábamos imputada. O sea, el juez admite la denuncia y se refiere a Begoña Gómez como si estuviera imputada, pero no la imputa. Para el PP lo está. Para el PP, de hecho, Sánchez sabía que lo estaba cuando se tomó sus 5 días de pausa. Que Pedro Sánchez es un presidente que, según la documentación judicial, tiene a su esposa investigada por favorecer a empresarios amigos, que tiene a su esposa investigada por haber cometido presuntamente delitos de corrupción y de tráfico de influencias. Esto es lo que hoy sabemos todos, pero esto es lo que ya el día 24 sabía perfectamente Pedro Sánchez y lo ocultó a todos los españoles. Esto decía Cuca Gamarra, contestaba así Óscar Puente. Eso es una chorrada, con perdón. O sea, en el momento en el que una denuncia se presenta contra una persona, si esa denuncia es admitida, la persona denunciada es investigada. O sea, es que están descubriendo la pólvora los del Partido Popular. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Bueno, en vista de que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, no encuentra indicios de un posible tráfico de influencias en Begoña Gómez, Gamarra llega a decir: haremos además que se conozca si ha habido algún tipo de presión sobre la UCO para la realización de ese informe y si ha habido algún tipo de presión para esa filtración. El PP pregunta si la UCO, la Guardia Civil, trabaja bajo presión. Bueno, pues es la misma UCO que estrecha el cerco contra el exministro socialista José Luis Ábalos porque sostiene que la adjudicación del contrato con material sanitario fue decidida desde altos niveles del Ministerio de Transportes. Lo contaba Campos esta mañana. La empresa bajo sospecha sabía días antes de la adjudicación que iba a obtener la contrata. En el informe de la UCO consta que un funcionario de Puertos llegó a escribir en un correo: espero no acabar con una losa de hormigón en el fondo del Manzanares. Y el secretario general de Puertos contesta: después de esto nos vamos a gestionar el cártel de Cali. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El caso es que Feijóo va a centrar su intervención de esta mañana en el Congreso en Begoña Gómez. Sí, la pregunta registrada de Feijóo al presidente del gobierno es textualmente si le preocupa la gobernabilidad de nuestro país. Pero desde la calle Génova aseguran que el líder popular utilizará su turno para interpelar a Sánchez directamente sobre el caso de Begoña Gómez, que le afeará no haber contestado la pasada semana a su pregunta acerca de cuál era la situación profesional
procesal de su esposa, que para el PP es la imputación. Y no será el único que haga referencia a este asunto en la bancada popular, una bancada que insistirá, por un lado, en acusar a Sánchez de haber montado una farsa con su reflexión de 5 días, cuando todo se debía, dicen, a la condición de investigada de Begoña Gómez, y por otro lado, en que Sánchez trata de tapar el caso de su mujer con los asuntos de Palestina y Argentina. De momento, el PP, Ángels, sigue sin aclarar si llamará a Sánchez de manera inminente a la Comisión de Investigación del Senado o lo hará ya después de las elecciones europeas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. El PSOE quería centrar la agenda en el reconocimiento del Estado palestino, pero sabe que la oposición les va a atacar por este flanco. Sí, lo dan por hecho en el PSOE, que tras un inicio de campaña errático, atrapados en el marco de la ultraderecha, los de Feijóo han encontrado la excusa, dicen, para intentar cambiar el foco de la conversación. En el gobierno insisten en que no hay caso Begoña Gómez, recuerdan que su condición procesal no ha cambiado, sigue siendo la misma que hace un mes cuando se admitió a trámite la denuncia, y asumen que el juez la está investigando desde ese momento. De lo contrario, recuerdan, la habría archivado sin abrir siquiera diligencias previas. Defienden que no se ha desvelado nada nuevo al levantarse el secreto de sumario, ni ha sido citada a declarar, ni se le atribuyen hechos o delitos concretos más allá de las acusaciones del sindicato Manos Limpias, que además, recuerdan, han sido desmontadas después por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En eso insistía el portavoz socialista Patxi López. Bueno, no voy a entrar en disquisiciones judiciales porque ya sabemos que cambiaron las fórmulas y la nomenclatura y todo el mundo pasó a ser investigado. Pero formalmente eso no es así, no es cierto, porque no ha sido llamada a declarar, ¿verdad? Los socialistas ven cierta desesperación en la actitud del PP, algo que atribuyen a la evolución de las encuestas de las elecciones europeas. Hay todavía otra derivada más, Mariela, veremos de qué manera reconduce hoy las cosas Feijóo, pero la verdad es que estaba siendo un inicio de campaña accidentado para él por la distinción que ha hecho dentro de la extrema derecha, esas palabras por las que se habría a pactar con Meloni, mientras parecía descartar como socio a quienes de hecho ya son sus socios, Vox, y el hecho es que los presidentes que gobiernan con Vox han salido a defender sus coaliciones. Sí, porque se da la circunstancia además de que ayer se cumplió justo un año desde las últimas elecciones autonómicas que dieron luz verde a los gobiernos PP y Vox en Comunidad Valenciana, Aragón y Murcia. Y ayer estos tres presidentes reivindicaban sus ejecutivos. Carlos Mazón era el más explícito, diciendo que él está orgulloso de su gobierno con Vox y que a quien le dé vergüenza es su problema. Le escuchamos junto a López Miras. Pero yo me siento muy orgulloso de todo el Consell. Y no solamente hablo de los consellers del PP. Solemos estar absolutamente de acuerdo siempre. Luego hay matices. Me siento muy orgulloso de haber puesto en marcha cambio, ¿no? Si alguno se avergüenza, pues su problema. Hay un gobierno fiable, un gobierno basado en el diálogo, que es un gobierno que funciona, gobierno estable en la región de Murcia. Pero mientras los ejecutivos autonómicos sacan pechos de sus alianzas, a nivel nacional las espadas están en alto. A la portavoz de Vox, Pepa Millán, le contestaba así Miguel Tellado. Nosotros creemos que el Partido Popular tiene un serio problema de incoherencia. Y hay más obsesión por parte de Vox contra el PP que contra Pedro Sánchez. De cara a las europeas, Ángel, según los cálculos del PP, Sánchez se está comiendo a los grupos más pequeños de la izquierda, como a Sumar, por lo que ellos creen deben hacer lo mismo con Vox si no quieren arriesgar una clara victoria sobre los socialistas. Mariela Guille, seguimos en el abierto. Hasta luego. Primero asistiremos a la sesión de control y después se producirá en la Moncloa esa foto que les comentaba, la de Pedro Sánchez con los ministros de varios países árabes después del reconocimiento del Estado palestino. Enseguida vamos con eso. Pero antes la pregunta para Jordi Carbó, ¿a qué temperaturas vamos a llegar ya hoy? Pues donde más va a subir, que va a ser en el Valle del Guadalquivir, máximas de 37-38 grados serán habituales, pero es que también en el Guadiana, a su paso por Extremadura, valores de 37-38, pero máximas de 30-35 grados serán habituales en todo el interior peninsular. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, una máxima de 33 grados, algo más bajas en puntos costeros, pero aún así entre los 20 y 25 grados en un día que será soleado. Mañana más o menos lo mismo, a partir del viernes empezarán a bajar las temperaturas. No le crean a aquellos que vinculan al pueblo palestino con extremismo, porque esto es racismo. Esta fue la reacción ayer del embajador palestino en España, poco después de que el gobierno, igual que hicieron Irlanda y Noruega, aprobase el reconocimiento del Estado palestino. Israel ha dicho del gobierno español que es cómplice del genocidio contra los judíos por reconocer ahora el Estado palestino. Y ayer, por sorpresa, Santiago Abascal fue a reunirse con Netanyahu a Israel, a trasladarle allí que Sánchez no es España, según una nota de Vox en la que no se menciona, por cierto, a las víctimas de los últimos ataques contra civiles palestinos. Ataques sobre cuya autoría, además, Israel está
extendiendo ahora dudas. Las bombas mataron ayer a más de una veintena de personas en Rafah y ha habido más ataques esta misma noche sobre Gaza con 2 niños muertos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Sánchez recibirá en la Moncloa a su homólogo palestino y a varios ministros árabes para impulsar el reconocimiento diplomático pese al rechazo israelí. Es la foto que va a subrayar el compromiso actual e histórico de España con la paz en esa región, contrarrestando de alguna manera esos ataques de Israel y compañía que interpretan el reconocimiento palestino como una agresión al Estado hebreo. El presidente recibe al Comité Ministerial Árabe Islámico para Gaza. Es un grupo formado por Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Turquía y la Organización de Cooperación Islámica, que lleva meses trabajando en el terreno diplomático para frenar la ofensiva israelí en la franja. En Moncloa también estará el primer ministro palestino, como decís, así que es una forma también de formalizar el reconocimiento del Estado tras su aprobación formal ayer, que el ministro jordano valoraba así anoche a su llegada a Madrid. Decía que la decisión de España será recordada como una aportación extraordinaria a favor de la justicia y del derecho del pueblo palestino a vivir en su propio Estado. Este grupo de países árabes está promoviendo un plan de futuro para Gaza que ha presentado hace unos días a Estados Unidos y que contempla trasladar el mando de la franja a la Autoridad Nacional Palestina. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Ayer en el Senado el parlamentario del PP, Monago, llamó antisemita al gobierno. Y dicen ustedes que no son antisemitas, ustedes parecen que son antisemitas y cada día más. No se puede hacer peor, señor Álvarez. Y después del reconocimiento del Estado palestino, y contestaba precisamente el ministro Álvarez. Señoría, veo que el Partido Popular no solo sale del consenso de la Unión Europea sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, sino que abraza abiertamente las tesis de los miembros más radicales del gobierno Netanyahu. Sobre el terreno, Estados Unidos había instalado un muelle para que pudiera entrar ayuda humanitaria a la franja sin que Israel lo impida. El muelle ha estado operativo 12 días. Han entrado apenas 1.000 toneladas de ayuda humanitaria a Gaza, pero el muelle se ha roto por el oleaje. Van a tardar días en repararlo. Y la crónica internacional nos lleva también a Roma por las disculpas del Papa, después de haber dicho que se niega a que haya homosexuales en los seminarios porque ya había, dijo, mucho mariconeo. Dicen en el Vaticano que Francisco no usó esa expresión en términos despectivos. Roma, Joan Solés. El Papa se ha disculpado, ha afirmado que nunca quiso ofender ni expresarse en términos homófobos cuando justificó ante los obispos italianos hace una semana que mantenía la prohibición de acceso al sacerdocio para los homosexuales porque ya hay, afirmó Francisco, demasiados maricas o demasiado mariconeo en los seminarios. En realidad, Francisco respondía así, según se ha conocido ahora, a un grupo de trabajo del Sínodo, formado por sacerdotes homosexuales o bisexuales que habían pedido una mayor amplitud de miras que conlleve mayor serenidad en la Iglesia, según el texto titulado De todo corazón que remitieron a la Conferencia Episcopal Italiana. Sus autores dicen mirar más allá del miedo al que dirán, a las burlas, a los juicios y a la exclusión por su condición de sacerdotes no heterosexuales, una minoría mal tolerada, añaden. Destacan su vocación, su voluntad de servicio y el cumplimiento del celibato que les impone la Iglesia, pero sus vidas como sacerdotes y como homosexuales están llenas, han explicado, de soledad, heridas y silencios. Algo muy alejado de maricas y mariconeos a los que aludió el Papa Francisco. El Tribunal Superior de Castilla y León ha salido a defender la sentencia de la Audiencia de León que rebaja la condena por agresión sexual de un hombre a una niña porque dice en las costumbres gitanas se está a iniciar las parejas muy pronto. El tribunal sale así al paso de las críticas del Ministerio de Igualdad. Dice que aunque había diferencia de edad de hasta 12 años, esta diferencia no era excesiva y que está acreditada una relación entre los dos, entre la chica y su pareja, conocida por sus familias. Mario Laurido. El Tribunal de Justicia de Castilla y León señala que acusado y víctima, una niña de 12 años, tenían una relación seria y formal a los ojos de la etnia gitana a la que pertenecen y se hallaban en un grado próximo de madurez y desarrollo, aunque él tenía 24 años. A la vez niega que la sentencia justifique la conducta o atenúe la responsabilidad de un violador en base a unas costumbres gitanas. En una nota pública, el tribunal defiende el polémico fallo de la Audiencia de León y apunta a la Fiscalía porque fue la que rebajó la pena de 37 a 8 años de prisión
por un delito de agresión sexual continuado y también a un pacto entre las partes. Sostiene que no quedó acreditado que el acusado utilizase violencia, intimidación o abuso de autoridad para mantener relaciones sexuales con la niña, a la que dejó embarazada 3 veces, a los 12, a los 13 y a los 15 años, y a la que además maltrataba. Dentro de unos días, miles de estudiantes se van a enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad. Los primeros exámenes serán la semana que viene ya en algunas comunidades, y esta mañana nos fijamos en las diferencias que hay precisamente entre territorios en las tasas que hay que pagar para pasar esas pruebas. Adela Molina. Andrés se examina la semana que viene de la EBAU en Murcia. Presentarse le cuesta más de 100 euros. La parte obligatoria que tiene que hacer sí o sí de la EBAU son unos 70-75 euros y después unos 18 euros por cada examen. En mi caso han sido 114 euros con algo, pero aparte también el título de bachillerato, que también hay que pagarlo, y en Murcia cuesta unos 52 euros y medio, y entonces por ahí ha rondado por unos 170 euros en total. Murcia es la cuarta comunidad más cara, según los datos recopilados por la Confederación de Estudiantes CANAE, que incluye la fase obligatoria y 2 optativas. Aún le superan Madrid, Asturias y Cataluña, donde examinarse de la EBAU cuesta 137 euros. En Galicia, sin embargo, la comunidad más barata no llega a los 64. El presidente de la Organización de Estudiantes, Antonio Amante, reclama la gratuidad de la prueba. Que se eliminen, que se supriman esas tasas, porque lo único que están haciendo es poner más barreras a aquellos estudiantes que quieren acceder a la universidad y además creando una desigualdad entre territorios del país que es totalmente inaceptable. Unos 300.000 estudiantes espera que se presenten a la EBAU 2024. Y los casos de pena de muerte aumentaron hasta los 1.150 en 2023, la cifra más alta en 8 años. Esa cifra significa un 30% más que en 2022. Es un estudio de Amnistía Internacional que ha advertido de que los números realmente son más altos porque hay mucho hermetismo con las condenas en varios países, por ejemplo China. Irán concentra el 75% de estas penas capitales y es el estado que ha registrado el mayor aumento, mientras que en segunda posición está Arabia Saudí. El informe señala que en Estados Unidos se ha matado a 24 personas, 6 más que el año pasado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.